En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días a cada uno de ustedes que en esta mañana está viendo y escuchando la palabra de Dios. La Comunidad Cristiana Jerusalén quiere invitarles para que ustedes no falten a nuestras reuniones todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Tenemos una celebración especial, siempre estamos celebrando las maravillas que Dios hace día tras día en nuestra vida. Así que te esperamos para que nos acompañes y celebremos juntos las bondades, las misericordias del Señor. También por medio de estas redes sociales para que usted también esté atento a la palabra que Dios quiere dar para tu vida. Recuerda que la palabra de Dios es alimento para el alma y usted y yo necesitamos alimentar nuestra alma para así poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces les esperamos, por favor, no falten. La palabra de Dios para el día de hoy vamos a hablar acerca de sin Dios nada podemos hacer. Es una palabra muy común, muchas veces la repetimos a diario, decimos, sí, es que sin Diosito nada podemos hacer. Pero vamos a analizar a la luz de la palabra qué significa esto. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo quien hable a su corazón el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos colocar cada persona que está en este momento allí viendo este programa, escuchando tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo entendimiento, sabiduría, Señor, y que esta palabra, Dios, se convierta en ellos en vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El mismo Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿qué significa estar separados de Dios? Porque quizás tenemos un concepto errado de lo que significa estar separado de Dios. Y creemos que separados de Dios son aquellas personas que cometen graves pecados, los ladrones, los asesinos, los narcotraficantes, están lejos de Dios. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra cuando estamos lejos de Dios y quizás porque muchas veces las cosas en la vida no nos salen, porque muchas veces la vida se convierte en algo tan triste como en maldición en nuestra vida. Y creyendo que estamos cerca de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, Él se está comparando a una planta que da como fruto uvas, la planta de la vid. Entonces Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Él compara la relación que existe entre el hombre y Dios como esta planta. Él es la vid, da a entender, Él es la raíz, Él es el tallo, Él es el centro de esta planta y nosotros los seres humanos somos los pámpanos, es decir, las ramitas que se extienden de esta vid. Pero el Señor Jesús dijo algo, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Jesús está hablando acerca de qué significa estar separados de Dios
y lo compara con la vid. Entonces dice, todo el que permanece en mí. Está hablando de los pámpanos que dependen de la vid. Si una vid quiere dar frutos, quiere que salgan uvas, este pámpano no puede desprenderse de la vid. Esta ramita no puede desprenderse de la vid. Más adelante, en el capítulo 5 de Juan, habla de qué sucede con los pámpanos que se desprenden de la vid. Dice que se secan y no sirven para nada, porque dependen del tallo, que es el que recoge el alimento de la raíz y lo lleva a los pámpanos. Estos pámpanos se alimentan de la vid. La vid es el centro, es la sustancia para que los pámpanos puedan alimentarse y así puedan dar fruto, que tiene que ver con que así usted y yo entonces podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y las cosas nos salgan bien y tengamos una vida de bendición. Entonces tenemos que, número 1, permanecer en la vid. Permanecer en la vid, ¿qué significa? Es tener una correcta relación con Dios. Y escúcheme lo que estoy diciendo, correcta relación. No es tener una relación con Dios a mi manera, como yo creo, como yo pienso, como a mí me enseñaron. Es tener una relación con Dios de acuerdo a la palabra. Siempre insistiremos que es importante que usted lea la Biblia en su casa. Lea la Biblia para que usted pueda conocer cómo es una correcta relación con Dios, cómo a Dios le agrada, cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él. Entonces, cuando Él dice, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ¿qué significa esto? Además de conocer lo que Dios dice en su palabra, de tener una relación correcta con Dios, habla de la obediencia a esta palabra. Esto significa que Dios está en usted, que usted obedece la palabra del Señor, pero además significa que usted recibe a Jesús en su corazón y permite que Jesús sea el Señor de su vida. Entonces hay dos condiciones para estar cerca de Dios, para vivir con Él y para que podamos entender qué es vivir sin Dios. Es esa dependencia diaria que tiene que ver con la relación con Dios, la correcta relación con Dios. Es esa dependencia de la palabra, que usted lea la Biblia. Y es esa dependencia de creer que Jesús está en su corazón y que usted le recibe para que Él gobierne su vida. Cuando esto sucede, entonces dice Jesús, ustedes llevarán mucho fruto. ¿Qué significa? Usted tendrá una vida bendecida, una vida próspera. No significa que no hayan problemas. Van a venir los problemas. Pero si usted está dependiendo de la vid, si usted está dependiendo del Señor, las cosas, habrá una salida, como dice la palabra. Dios dará la salida. Pero quiero relacionar esta palabra de Juan 5 con una historia que nos narra Jesús también acerca de cómo es vivir una vida lejos de Dios, o cómo es vivir una vida cuando no tenemos una correcta relación con Dios, cuando no dependemos de Dios diariamente. Entonces quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. Vamos a leerlo por partes, quizás muchos de ustedes conocen este pasaje, y es la historia de la parábola del hijo pródigo. Y dice así la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La historia del hijo pródigo, la parábola que Jesús narra, dando a entender qué vive una persona cuando se encuentra lejos de Dios, nos la narra a través de la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a mirar algo importante cuando una persona comienza a vivir sin Dios, lejos de Dios.
Y recuerde que el tema de esta palabra es: sin Dios nada podemos hacer. Lo primero que esta persona piensa o tiene es que es autosuficiente, que él puede por sí mismo, que sus capacidades, que lo que hasta aquí ha logrado en la vida ha sido por él, por su inteligencia, por su estatus, por su posición o quizás por personas que le ayudaron a llegar allí. Si vemos, el hijo pródigo vivía con el padre y vivía muy bien, estaba cerca del padre, todo lo tenía en su casa, como cuando estamos cerca de Dios. Todo lo tenemos. Jesús dijo algo importante: pídame lo que quiera y yo les daré. Cuando estamos cerca del Padre, todo lo tenemos. Estamos cómodos, estamos felices, estamos contentos. Hay problemas, pero Dios nos da la victoria. Pero este hijo un día se sintió autosuficiente. Creyó que él podía solo. Y entonces le pide a su padre la herencia. Le dice: Padre, dame la herencia. Y lo más tremendo de Dios, que quiero que usted entienda, es que Dios respeta nuestras decisiones. La palabra nos enseña que cuando creó a Adán y Eva, los creó con el libre albedrío, la capacidad de decidir. Ellos podían elegir entre el bien o el mal. Y el hijo le dice: papá, deme la parte de los bienes que me corresponde. Y el versículo 12 precisamente dice que el padre, dice, les repartió los bienes. En un momento se opuso, porque Dios respeta nuestra voluntad. Dios nos deja que tomemos las decisiones. Él nos muestra el camino como hoy nos lo está mostrando. Pero finalmente quien decide es usted y soy yo. Este hijo decide irse lejos del padre. Dice: no, yo puedo solo, deme mi plata, que yo sé cómo la manejo. Usted hasta aquí quizás ha sido un impedimento para mí. Quizás este hijo se va porque cree que no tiene libertad, porque cree que no puede hacer lo que quiere, porque así pensamos cuando estamos cerca de Dios. Muchas veces el enemigo viene con pensamientos a decir que Dios es egoísta, que quizás nos tiene engañados, nos tiene encerrados, no nos deja actuar con libertad. Pero no es así. El hijo pródigo entonces decide irse de casa, irse lejos del padre, cree que es autosuficiente, cree que puede sin Dios, cree que hasta aquí su inteligencia, lo que ha logrado, lo llevará aún más lejos. Pero encontramos en el versículo 13 y en el versículo 14 y hasta el 16 el resultado de esta decisión. Dice la palabra que cuando después de algunos días, dice, juntó todo, el hijo menor se fue lejos, desperdició sus bienes, número 1. Número 2, dice, vivió perdidamente. Número 3, dice, cuando todo lo hubo malgastado. Número 4, hubo una gran hambre. Número 5, comenzó a faltarle. Y número 6, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos para apacentar cerdos. Y número 7, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Mire cómo es nuestra situación cuando estamos lejos de Dios. Estamos desamparados, estamos solos, estamos sin su protección, estamos sin su ayuda. Hay un salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar bajo la sombra del Altísimo. Si queremos su protección, si queremos su cuidado, tenemos que estar cerca de Él, depender de Él, tener una relación correcta con Él. Cuando no es así, estamos desamparados, estamos solos, estamos abandonados. Y no precisamente porque el Padre nos haya dejado, somos nosotros los que decidimos alejarnos de Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué, Dios, estoy viviendo esta situación? Pero qué bueno sería que hoy hiciéramos lo que hizo el hijo pródigo. Después de aguantar hambre, después de tener tanta necesidad, de haber gastado todo su dinero, miremos lo que hizo este hijo pródigo, que es lo que usted y yo necesitamos hacer. Porque jamás es Dios el que desea nuestro mal. Este no era el plan de Dios para el hijo pródigo. Jamás era el plan de que se fuera a apacentar cerdos y que fuera a aguantar el hambre. Ese no es el plan de Dios. Como no es el plan de Dios para tu vida, que estés viviendo este dolor, que estés viviendo esa escasez, que estés viviendo esa enfermedad, que estés viviendo esa traición, qué sé yo lo que tú estás viviendo en este momento. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Pero un día decidimos irnos lejos de Dios.
apartarnos de Él, hacer nuestra voluntad y no tener una dependencia diaria con Dios. Miremos qué hizo el hijo pródigo, qué es lo que usted y yo debemos hacer. Dice el versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La actitud de este hijo, que la necesidad que está viviendo, el momento que está viviendo, hace que este hombre reflexione. Es lo que Dios espera de usted y de mí. Jamás Dios desea que usted y yo nos rebelemos contra Dios o que quizá le echemos la culpa a Dios. Jamás eso es lo que Él desea. Lo que Dios desea es que podamos traer a nuestra vida esa capacidad de decisión, pero a la vez de reflexión. Este muchacho reflexiona. Muchas veces las pruebas, las situaciones difíciles hacen que reflexionemos. Lo que Dios menos desea es que tú endurezcas tu corazón y te pongas en contra de Dios. Este hombre reflexiona y algo que él dice es que él reconoce que cometió un error. Él lo reconoce, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reconoce la situación que está viviendo y eso es lo que Dios desea, que tú reconozcas, que quizás bajemos ese orgullo de creer que estamos bien cuando no lo estamos y podamos reconocer y podamos decir, sí, yo fallé, yo erré, hice lo indebido, me alejé de Dios, no le tuve en cuenta, creí que yo podía solo, creí que yo era autosuficiente, creí que la gente que me rodeaba eran los que me ayudaban, eran los que me protegían. Pero este muchacho reconoce, dice, yo tengo hambre, yo tengo necesidad, voy a volver a mi papá y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Mire lo que hace este joven que es admirable. Él no solamente dice que pecó contra su papá terrenal, él reconoce que ha pecado directamente también contra Dios. Recuerde que cuando él cogió el dinero y se fue, vivió perdidamente. Entonces nos da la idea de que este hombre se fue a hacer una cantidad de cosas que a Dios no le agradaban. Entonces él reconoce que ha pecado no solamente contra su papá terrenal, sino también contra Dios directamente. He pecado contra el cielo y contra ti, y lo que yo voy a hacer es levantarme y voy a ir a buscar a mi papá y le voy a pedir perdón. Hay una reflexión, hay un reconocimiento, pero además de esto hay una actitud humilde, que es lo importante. ¿Con qué actitud estamos reflexionando? Este hombre reflexiona con una actitud humilde. Dice, le voy a decir a mi papá que me reciba como un jornalero más, que ya no merezco llamarme su hijo, que me reciba como otro empleado, porque si ellos están bien, están comiendo mejor que yo, por favor, papá, que me reciba como un empleado más. Esa es una actitud humilde. Y eso está mostrando que en el corazón de este muchacho hay arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que ante esa situación difícil que tú estás viviendo, lo que tenemos que hacer es bajar nuestra cabeza, reconocer que lejos de Dios estamos mal y que quizás si volvemos a Él y le pedimos perdón de corazón por los errores que hemos cometido, quizás Dios nos perdone. Hasta aquí el muchacho simplemente está pensando, dice, ya sé lo que voy a hacer. Hasta aquí no lo ha hecho. Entonces lo que tenemos que hacer, el paso a seguir es reflexionar. Pero luego el muchacho hace algo importante. Miremos el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No solamente se quedó en la reflexión, sino que lo hizo. Es el tercer paso, la decisión. Tienes que tomar la decisión de ir al Padre. No solo quedar en las buenas intenciones y en los buenos deseos, hay que hacerlo.
Hay que sacar ese tiempo, ese momento, y si lo puedes hacer ahora mismo, hazlo. De decirle al Padre ahí, porque ahí está Dios escuchándote. Decirle a Él: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo, Señor, por favor perdóname. Es la actitud que toma el muchacho, la decisión de volver al Padre y la decisión de arrepentirse. Él reconoce que lo que hizo está mal y ahora vuelve a su Padre pidiendo perdón. Pero miremos por un momento la actitud del Padre. ¿Qué es la actitud de Dios contigo, conmigo? Dice que cuando el muchacho iba llegando a la casa, su padre lo vio de lejos. Da la idea que este papá estaba atento, estaba pendiente. Yo creo que este papá deseaba que ese hijo llegara a la casa. Estaba esperando ese día. Y dice que cuando lo vio de lejos, que es algo que también resalto, ¿cómo lo reconoció? Porque el hijo que se fue es muy diferente a este hijo que está volviendo. Me imagino que este hijo que regresa está regresando lleno de harapos, sucio, con el pelo largo, pero el padre lo reconoce. El padre sabe que es su hijo. Y dice la palabra que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Y corrió sobre él. Mire, no fue el hijo el que corrió hacia el padre, fue el padre el que corrió hacia el hijo. Y dice, y corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es Dios. Mira, Dios no tiene en cuenta tanto tu pecado, tu error, lo que cometiste. Dios lo que está esperando es que tú tomes una decisión. Que tú puedas hoy decidir por Dios, que hoy tú te puedas arrepentir de tus errores, de tus pecados que hasta aquí has cometido y que han traído tanto dolor, tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta tristeza a tu vida, a tu familia, a tus finanzas. Dios está esperando como este papá estaba esperando a su hijo. Y mira, cuando un corazón se arrepiente, dice la palabra que Dios no mira de lejos al de corazón contrito y humillado, sino que Dios lo recibe. Porque Dios no se detiene a mirar nuestro pecado, pero sí se detiene a mirar nuestro arrepentimiento. Él está esperando eso. Y Él jamás te va a señalar, Él jamás te va a juzgar. Miremos la actitud de este papá. No dice que le señaló y le dijo, si ve, por irse de la casa, por abandonarme, mire cómo regresó. Jamás Dios te va a señalar, jamás Dios te va a juzgar, porque ese no es Dios. Lo que este Dios precioso que usted y yo quizás conocemos muy poco, lo que hace es correr hacia su hijo, abrazarlo, echarse sobre su cuello y llorar con él y besarlo. No le importó que venía sucio, no le importó que venía oliendo a cerdo, a algarrobas, no le importó, lo besó. Porque para el Padre, para Dios, lo más importante es cuando tú vienes delante de Él, cuando tú le reconoces que sin Él no puedes vivir, cuando tú te arrepientes de tus pecados y cuando tú tomas la decisión de empezar a tener una relación correcta con Dios. Pero esto no termina aquí. Además de que reflexiona y toma una decisión y pide perdón, mira los resultados que vienen cuando tomamos esta actitud del hijo pródigo. Dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si miramos lo que sucede en esta escena, lo podemos contextualizar con el mismo capítulo 15, versículo 7, donde el Señor habla acerca de la oveja perdida. Y dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan
de arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando alguien va a Dios, vuelve a Dios, regresa a Dios? ¿Qué sucede cuando alguien reconoce su error? Cuando alguien baja su cabeza, se humilla delante de Dios y le dice: Dios, te necesito, sin ti no puedo, ayúdame, sálvame, Señor, solo tú lo puedes hacer. Cuando el hijo pródigo regresa con esa actitud, el padre lo que dice: saquen el mejor vestido y vestidle, póngale un anillo en su mano, maten el becerro gordo, colóquele calzado en sus pies y hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Por qué el padre dice estaba muerto? Porque la palabra dice que cuando estamos lejos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la raza humana comete tantas cosas y se goza con ello, con el mal que hacen. Se deleitan, disfrutan de lo malo que hacen porque están muertos. Un muerto no siente, un muerto no entiende. Un muerto hace las cosas quizás sin entender lo que está haciendo. Por eso el padre celebra, hace una fiesta, dice: mi hijo ha vuelto a vivir. Mi hijo que estaba perdido, lo hemos encontrado. Y en la parábola de la oveja perdida dice: hagamos fiesta porque hay gozo en el cielo. Es algo que yo quiero que usted entienda. Cuando alguien toma esta actitud de arrepentimiento, de reconocimiento, de humillación, de venir a los pies del Señor, de pedirle perdón, literal, en el cielo hay fiesta. Mire lo que celebran allí. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, dice Lucas. ¿Por qué? Porque precisamente fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, para salvar la humanidad. Entonces, cuando alguien se arrepiente, Dios celebra esto, porque sabe que la muerte de su Hijo no fue en vano. Que el que su Hijo haya dejado el trono y haya venido a esta tierra a hacerse hombre no fue en vano. Que el sacrificio que Él vivió allí en la cruz, el desprecio de los hombres, el maltrato de los hombres, la incredulidad de los hombres no fue en vano. Que lo que Él sufrió allí, lo que Él vivió, el derramar su sangre, no fue en vano. Trajo el fruto de su amor, trajo el fruto de su sacrificio, que es que un hombre se convierta, se arrepienta, se vuelva a Dios y venga nuevamente a los pies del Salvador. Querido amigo que escuchas esta palabra el día de hoy, Dios jamás te va a señalar. Dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tú le interesas a Dios y tú le interesas mucho. Tú vales para Dios, tú eres importante para Dios. Vales tanto porque vales la sangre de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Él nos compró con sangre. Ese es el precio tuyo, la sangre de Jesús. No importa qué pecado hayas cometido, no importa lo terrible que haya sido, hay oportunidad, hay esperanza, hay salvación para ti. Solamente ve a Dios, humíllate, pídele perdón, reconoce tu pecado y pídele que te salve. Y mantén una relación correcta con Dios y encontrarás la diferencia que vivió este hijo pródigo cuando tenía hambre, ahora está satisfecho por su Padre. Si estamos lejos de Dios, viviremos en necesidad, en angustia, en depresión, en afán, en pobreza, en enfermedad. Si estamos cerca del Padre, si estamos en la correcta relación con el Padre, si estamos dependiendo de Dios todos los días, nuestra vida será diferente. Será como Dios quiere. Dios dijo algo: los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Son planes de vida y no de muerte. Son planes de bendición y no de maldición. Si quieres, haz conmigo esta oración en esta mañana. Dile al Señor hoy: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado delante de ti, que he hecho lo malo delante de tu presencia. Señor Jesús, perdona mis pecados y sálvame. Que ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, me salve del pecado. Ayúdame para que de aquí en adelante yo pueda tener una relación contigo correcta, la mejor relación. Entra a mi corazón
y gobierna mi vida, Señor, de aquí en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando tú me llames, Señor, yo pueda decirte, aquí estoy, Dios. Gracias por salvarme y gracias por morir en la cruz por mí y gracias por esta esperanza que me das de vida eterna. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.